¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esta es una edición más de nuestro podcast que es dedicado hacia la salud mental. Ya saben, somos Enigma. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial. ¿Querrías presentarte, por favor? Sí, mi nombre es Luis Manuel Díaz. Pues estoy aquí para dar un poquito mi opinión acerca de algunos temas que pueden ser de bastante importancia para las personas en general y pues un gusto estar aquí. Ok, bueno, muchas gracias por haber venido y en esta segunda edición, en este segundo capítulo, quisiéramos tomar más en cuenta lo que es la psicología alternativa. Y con esto me refiero a qué es la psicología en opiniones de otros autores que no son tan conocidos o que no han llevado quizás enfoques específicos como los que mencionamos anteriormente. Ya saben que este podcast más que nada es para informarlos y para que tengan en cuenta pues que hay muchísimos temas de donde poder nutrirnos y sobre todo de dónde podemos aprender. Y pues más que nada de esto se trata, ¿verdad? Y bueno, dentro de tu opinión, Luis, ¿qué podrías hablarnos acerca de la idea que tienes de psicología o qué es lo que tú podrías definir dentro de tu propia pues, sí, perspectiva, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que el consenso general de lo que es psicología pues está bastante variado y tiene diferentes perspectivas, ¿no? Sin embargo, justo en el tema de hoy, que es la psicología pues alternativa, primero pues me gustaría pues decir lo que es para mí psicología como más institucionalizada, ¿no? O sea, como más normalizada a un sistema pues clínico, ¿no? Para ayudar a las personas. La consideración pues de esta psicología es basada pues en evidencia científica. Se trata de que la ciencia, o que se considera una ciencia de la psicología, a través de una forma, digamos, metodológica con cierta base en evidencia, ¿no? Uh-huh. Entonces la psicología alternativa de alguna manera es aquella psicología que, aunque también puede tener muchísimos beneficios o puede aportar bastantes perspectivas, no ha sido aceptada bajo pues, las condiciones de algunas instituciones de psicología como la Sociedad Americana de Psicología y las personas que hacen como pues sí, que básicamente están orientadas solamente a lo que es la cognitivo-conductual, que es la psicología pues más aceptada, más usada hoy en día. Muy bien. Bueno, Luis también nos acaba de dar varios puntos importantes y sobre todo también resaltar instituciones o no podríamos decir como tal regímenes, pero como digamos que esta orbe de personas que se encargan específicamente de verificar a lo mejor y la psicología clínica, ¿verdad? Pero bueno, más que nada nosotros también buscamos como tal también plasmar esta perspectiva dentro de pues, lo alternativo, ¿verdad? Y bueno, Luis, tú, por ejemplo, en la experiencia propia que tienes a lo mejor y de la psicología, ya sea en tratamiento o en la práctica, ¿qué opinión podrías darnos? Bueno, pues la verdad, yo las veces que llegué a ir a terapia por algún asunto que tenía ahí personal, pues creo que la orientación que tenían los psicólogos era más como contextual y no tanto basada en un diagnóstico. Y conforme yo fui avanzando dentro de esta pues, perspectiva, yo también informándome, creo que también yo adopté pues esta idea de que mucho de lo que está organizado como bajo un manual, de alguna manera patologiza al paciente, haciéndole ver como que, no sé, como algo que no es claro, ¿no? O sea, como algo que puede ser bastante variado de acuerdo a los criterios que tiene, ya que cada caso es pues muy distinto. Entonces se suele decir que el paciente está enfermo o que tiene una enfermedad mental o algo como una enfermedad, ¿no? Entonces eso es de alguna manera una etiqueta que puede generar bastante preocupación en el propio paciente y que realmente pues no describe un procedimiento claro acerca de pues en un futuro, ¿no? Cómo tratarlo. Oh, muy bien. Y bueno, creo que eso es importante también destacar, porque como comentamos el episodio anterior que hablamos sobre la depresión y algunos puntos importantes de tipos de depresión, hablábamos precisamente de cómo es que se tiene que verificar o observar o sobre todo tener en cuenta el hecho de cómo cada uno de nosotros somos diferentes y por esa misma razón pues necesitamos también un enfoque especial, ¿verdad? Que por cualquier, digamos que situación o a lo mejor y también el lugar en donde nos encontramos dentro de
del planeta, tomando en cuenta a lo mejor que estamos en México o estamos a lo mejor ya en un lugar como más de primer mundo, podría tomarse en cuenta el hecho de ese tipo de fallas también en cómo se va implementando la psicología o por qué también tenemos este tipo de percepción. También, pues has tú, digamos Luis, tenido alguna experiencia a lo mejor y con un tratamiento psicológico constante, o qué nos puedes decir acerca de eso? Pues dentro de mi experiencia como en esta psicología más contextual, que fue el tipo de terapia que yo llevé, pues considero que es bastante pues el sentimiento como de tranquilidad o de no sentirte como alarmado por el padecimiento que tienes o por lo que estás pasando, porque a final de cuentas como no se me daba tanto un diagnóstico o no se basaba en el diagnóstico sino en los problemas que estaba yo presentando, siento que de alguna forma eso lo alivianaba más. Sin embargo, también creo que pues sí hay una cierta importancia también de saber qué tipo de situaciones estás tratando y cuáles son como las proyecciones de esa situación. Sin embargo, pues también, como decías, o sea, un tratamiento mucho más personalizado y entendiendo en qué situación está el paciente. Sí, sí, sí. Y bueno, más que nada por la dificultad que llega a tener sobre todo el tratar, pues sí, casos en específico, ya sea de alguna depresión, alguna ansiedad o ahorita que estábamos hablando también anteriormente sobre cómo estamos presionados y cómo nosotros tenemos, digamos que un mundo un poco más acelerado o no sé, digamos, esta forma de que trabajamos tan arduamente sin descanso, no sé, es también supongo que la forma en la que vivimos y anteriormente también ya se había verificado a lo mejor en otros casos, ¿no? Que era épocas pasadas tenían también otro tipo de problemáticas por la misma situación cultural, social o histórica que estuvieran pasando. Entonces es importante tomar en cuenta que tenemos que estar, pues sí, teniendo un trato específico hasta todo este tipo de, pues sí, verificaciones psicológicas, ¿verdad? Y bueno, en otras preguntas que te podría hacer, Luis, ¿qué podrías platicarnos acerca de tu acercamiento a la psicología? Tú, ¿cómo es que te llama la atención? ¿Cómo es que llega a tu vida? ¿O cómo es que en cierta forma te hace como interesarte en ella? Sí, pues yo considero que a partir más o menos de los 18 años, cuando entré a otra carrera universitaria, aparte de psicología, que era licenciatura en biotecnología, pues ahí empecé como a interesarme un poquito más en los temas de obtener un cierto conocimiento. Y ahí conocí a un amigo que le interesaban bastantes temas que a mí también, y me empezó a hablar de la psicología, porque él también estudiaba eso en la UA. Y a raíz de eso pues empecé a interesar también en temas de filosofía y todo esto, y en algún dado momento se me dio la oportunidad de pues intentar o de ver cómo estaba la carrera de psicología ahí en la Británica. Dejé la otra carrera y estuve ahí descansando un rato y después decidí regresar a estudiar eso. Y pues la verdad me gustó muchísimo el tema, a lo mejor no estaba tan orientado yo a querer algún día como dar terapia, este tipo de cosas. Sin embargo, creo que sí fue un tema que me causó bastante curiosidad y de ahí, por mi parte, aunque dejé también esa carrera, me sigue interesando bastante investigar por esos mismos temas y hasta hoy en día sigo leyendo ahí cosas pues sí, de filosofía, de psicología, de sociología o de historia. Muy, muy interesante. Quisiera también preguntarte que dentro de tu, digamos que estudio didáctico o estudio personal que has realizado por tu cuenta, ¿qué pues, cosas nos podrías recomendar acerca de lo que has leído o que has pues, adquirido que sea a lo mejor y de temas psicológicos o filosóficos que a lo mejor y podrían interesarnos para el público, ¿no? Pues bajo esta misma línea de pensamiento como crítico o alternativo, de dónde se origina, digamos, el tipo de pensamiento que tenemos, me gusta mucho pues filósofos como lo es Nietzsche. Uh-huh. Y considero que él, haciendo una genealogía de la moral y considerando los valores del ser humano, pues también nos damos cuenta qué tipo de constructos sociales tenemos justamente por el desarrollo del contexto histórico donde nos encontrábamos, de la religión, de las tradiciones, y qué tanto esas ideologías, digamos, encierran una cierta línea de comportamiento que limita a lo mejor a una persona que tiene pues justo otros tipos de formas de expresarse
de manifestarse o de pensar. Y creo que estos autores que te hacen cuestionarte un poquito dónde viene todos esos orígenes, te terminan abriendo la posibilidad de tú verlo como algo normal, porque justamente dentro de lo que es la filosofía y la psicología hay esta importancia de la sociedad y cómo las ideas de esta pues nos terminan metiendo en una especie de ambiente, ¿no? que conecta todas esas ideas. Es muy interesante porque, bueno, Nietzsche tiene bastantes libros que pueden también llegar a conocer a lo mejor la audiencia o algunas otras personas que nos llegan a escuchar, que podría ser Superhumano o bueno, libros que hablan precisamente de la perspectiva del desarrollo de la conciencia del hombre o el cómo él se percibe a sí mismo en su mismo entorno, ¿no? Entonces, bueno, esto igual retomando la idea de lo que es la psicología alternativa, es precisamente el poder nutrirte independientemente y tener tú también en cuenta que el conocimiento puede adquirirse de cualquier forma y sobre todo que, bueno, más que nada nosotros tratamos de informar por medio de este medio, hágame la redundancia, y que pues no es que seamos profesionales, sino que buscamos la forma de querer aportar o dar una vista nueva a lo que es la psicología. Y bueno, más que nada por eso es enigma. Entonces, bueno, Luis, quisiera también preguntarte acerca de tú qué es lo que crees acerca, qué aburrido, ¿verdad? Sobre, digamos que la situación que vivimos actualmente en Aguascalientes relacionada con los suicidios y estos problemas tan agravantes que hemos tenido en ese aspecto, ya que de hecho lo había discutido con otra persona que pues, no precisamente es del medio de la psicología, pero me había comentado eso del hecho de que en Guadalajara, siendo un lugar mucho más grande y a lo mejor y teniendo otro tipo de dificultades, no tiene el mismo nivel de suicidios que tiene aquí Aguascalientes. ¿Tú podrías darnos una opinión respecto a lo que es pues sí, una teoría que tú tengas, una hipótesis? Pues fíjate que ahora sí que todos son pues puras conspiranoias, ¿no? Puras ideas que realmente no tienen mucho fundamento, la verdad. En general, digamos, el mundo y la sociedad actual pues occidental capitalista pues tiene muchas exigencias a través de las redes sociales, pues también eso crea bastante estrés o demanda de ciertas expectativas que la gente se está generando, ¿no? Y pues considero que definitivamente pues eso impacta sobre todo a personas que tienen otro tipo de creencias o que empiezan a tener mucho más estrés al ver confrontados ciertos cambios. Y pues aquí Aguascalientes siendo un estado bastante pues como tradicional y todo esto, yo pienso que hay como un movimiento ahí de las diferencias, ¿no? Como de ciertos contrastes tal vez. Sí, entiendo. Y bueno, te pregunto más que nada esto para que pues se vea como el enfoque alternativo en cierta forma, que tenga una opinión diferente a lo mejor y al otro invitado que tuvimos que fue el psicólogo Alexander, que pues más que nada él tenía su, digamos que DSM a la mano y era de donde él tomaba básicamente toda la información, pero más que nada queremos tomar diferentes puntos y que la audiencia pueda ver que tenemos sobre todo enfoques de diferente forma. Y bueno, retomando de nuevo la psicología alternativa, yo en mi opinión creo que es una forma también de mantenernos en contacto con nosotros mismos. Y ya se había dicho a lo mejor y en otro tipo de pláticas o en otras teorías de psicólogos que digamos que el hecho de poder hablar con una persona o sobre todo tener el cómo expresar tu sentir de alguna forma directa puede ayudar precisamente a pues sí, tener un tratamiento terapéutico. Pero ya hablando en fines profesionales, pues sí se necesita tener sobre todo su asistencia con su psicólogo de confianza. Más que nada porque es la especialidad de utilizar herramientas que estén enfocadas y que sobre todo él pueda detectar que puedan utilizarse con ustedes porque pues más que nada es por eso el estudio, ¿verdad? Y bueno, haciendo otra pregunta también, Luis, ¿tú qué podrías ahora platicarnos sobre la situación que vivimos en México? ¿Tú qué crees que piense a lo mejor y la gente respecto a la psicología? ¿Qué tan aceptada o no es en la actualidad? Y a lo mejor y qué avances tú a lo mejor... Yo he revisado la vida, ¿verdad? Disculpen.
Pero bueno, ¿tú qué crees que haya evolucionado también dentro de la psicología aquí en México? Pues yo creo que muchos temas han sido como tabú o desconocidos, justo como te decía, de una sociedad un poco más tradicionalista, y algunas cosas pues son difíciles de integrar al consenso público, ¿no? O sea, creo que estamos en una sociedad mucho de echarle ganas, de decidir que las cosas hay que verlas desde la mejor perspectiva, y a lo mejor no existe tanto esta contemplación de la dificultad de ciertas personas de, pues de encerrarse, digamos, con ciertas ideas negativas que le están afectando su estabilidad, y de no poder controlar estas ideas o cómo se van formando y cómo forman ciertas problemáticas un poco más complejas, y la sociedad, digamos, es un poquito crítica con esas consideraciones. De alguna manera puede ser positivo porque pues la gente está como esperanzada o tiene una idea bastante de simplificar la vida, ¿no? Sin embargo, pues hay personas que sí terminan teniendo un poquito más ideas más complejas que les generan más estrés o más ansiedad. Ok, y por ejemplo tú, hablando de este tipo de ideas complejas o que le causaría mayor estrés, ¿con qué te referirías específicamente? Pues a lo mejor a mayor importancia, digamos, que genera una especie de preocupación a las personas de algún tema o algo que les está sucediendo y consideran que es difícil. Igual como tú me preguntas acerca de que cómo ha mejorado esto en México, cómo lo han tomado, pues ya hay un poquito más de, incluso de psicólogos, ¿no? Los trabajos se promociona un poquito más en televisión y en varios medios la importancia de la higiene mental o la higiene emocional, como le dicen, para tener un mejor conducir, digamos, en la vida, para no tener tantos problemas. Que básicamente pues esa sería la intención de la psicología, de poder llevar al paciente o a la persona que está acudiendo pues a una especie de mejoramiento de aquellas conductas que le pueden estar generando problemas, para minorar así su carga y poder tener pues sus propias elecciones en la vida, ¿no? Y no ser tan influido por una emoción, digamos, que no controla tanto, o las situaciones que le afectan mucho al exterior. Hoy entiendo el punto que acabas de aclarar, porque, bueno, o sea, es como decía anteriormente y pues mencionamos también muy constantemente, estamos en una constante evolución de todo realmente, o sea, del estrés, de nosotros mismos, de también las mismas dinámicas personales, y la sociedad también está tomando una forma de quizás, ¿cómo decirlo? Estamos simplemente como subyugados a lo mejor, y también por una presión que implementan otras personas que también son presionadas, y es como una cadena de todo, ¿verdad? Pero bueno, sin a lo mejor y ser tan redundante y pues ahondar mucho en ese mismo tema, quisiera tomar estos minutos también para pues ya aclarar nuestras conclusiones respecto a lo que sería la psicología alternativa, y bueno, sobre todo aclarar el hecho de el por qué tomamos este tipo de tema. Más que nada queremos tener nosotros pues este tipo de conocimiento amplio, y sobre todo pues constantemente como vayamos invitando a diferentes personas, pues que ellos nos vayan enriqueciendo con sus opiniones, y que, bueno, además de ser psicólogos, sean personas que tengan experiencias de vida que puedan compartirnos respecto a el cómo se vive aquí. Y bueno, dentro de lo que me habías comentado también de pues cómo es que se desarrolla también aquí la psicología en México, yo creo también que ha habido una pues considerable aceptación a lo mejor, y en cierto tipo de grupos, porque ya había a lo mejor y cierto tipo de personas que ya tenían esa como aceptación, o digamos que ese hábito de estar yendo con el psicólogo o estar verificando alguna cosa por algún problema en común. Y bueno, ahora que estamos en 2025, pues el hecho también de que estén las tecnologías o estén también este tipo de medios de información como los sitios web, en donde ya podrías a lo mejor y pues consultar definiciones de algunos trastornos, o verificar a lo mejor y con las mismas inteligencias artificiales preguntándoles algo que te complique o cualquier cosa, pues se puede también ayudar muchísimo a ese tipo de, bueno, ¿cómo decirlo? Problemas o de situaciones que llegan a quejar a las personas, porque bueno, ya este tipo de inteligencias artificiales, bueno, hablando a lo mejor del ChatGPT o
del Gemini o cualquier tipo de inteligencia, ya están programados también para que en cuanto tú hables con ellos, pues dentro de tu misma personalidad puedan captar a lo mejor algún tipo de cosa y te contesten de alguna forma que tú te sientas pues reconfortado. Entonces, sí, eso también puede hacer que cuando tú tengas algún problema fuerte y preguntes, pues pueda también canalizar de alguna forma directa sin ser precisamente alguien físico, ¿verdad? Pero bueno, es precisamente lo que tratamos de dar a conocer con este tipo de información. Y sobre todo, bueno, en ese aspecto, Luis, concluyendo y tomando en cuenta todo esto que como que retroalimente, de cierta forma. Sí, pues ya llegando a lo último que saltaste, ¿no? Que es pues lo más actual, ¿no? De la inteligencia artificial y cómo esta puede ayudar a llevar cierto acompañamiento, quizás no profesional o humano, pero que tiene ahí bastante información valiosa. Sin embargo, pues siempre se le invita a las personas a tener este acercamiento a una institución oficial, un profesional. Sin embargo, pues también es entendible, ¿no? Que las dificultades de la vida, tanto económicas como quizás de desconocimiento, pueden llevar a una persona a tener en la palma de su mano, pues al menos algo con lo que puede orientarse un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente es muy importante que sepan que, pues bueno, no están solos y que tienen la posibilidad de poder acercarse con la persona que le tenga más confianza, ¿verdad? Hablando en ese tipo de aspectos en donde sientan a lo mejor y que no tienen una orientación y pues sí, o sea, sigue siendo la psicología un privilegio y el pagarla también. Entonces, es importante que sepan que aún más es la salud mental, pero se puede conservar y tener en buen estado con diferentes tips y sobre todo también buscando alternativas diferentes, ¿verdad? Y bueno, en este caso buscamos también tener dinamismo dentro del podcast, por el cual también queremos no extendernos tanto. Por eso, bueno, dentro de este pequeño lapso de tiempo esperemos haberlos orientado o quizás pues entretenido un poco con la información que les dimos. Somos Enigma y bueno, quisieras dejar alguna red social o dejar algún contacto en caso de que quieran informarse contigo o buscar preguntarte algo. No, pues me pueden encontrar por ahí en Facebook o en Instagram como Yabushu con X. Y pues ahí estoy, cualquier cosa, igual. Vengo aquí con la mejor de las intenciones a compartir simplemente pues una perspectiva, ¿no? Igual, no una perspectiva profesional, pero como paciente y como persona que pues está interesada en estos temas. Espero que les haya agradado el capítulo de hoy y pues más que nada, pues bueno, es el segundo capítulo y vamos progresando. Seguiremos trayendo invitados de calidad y sobre todo personas que quieran compartirnos 100% sus experiencias, sus expectativas y sus conocimientos acerca de la psicología. Esto fue Enigma. Hasta luego.